sabía quién era Moisés, yo sabía quién era Abraham, yo sabía todo el relato de Génesis. Sin embargo, yo tenía un temperamento, un comportamiento rebelde, mundano, apartado de Dios. Mi comportamiento reflejaba la vida de una persona que no conocía a Dios, conocía la Biblia, pero no conocía a Dios. Y hay gente que conoce la Biblia, pero no conoce a Dios. Dígale al que tiene a su lado, por favor, dígale, es muy importante que conozcas a Dios. Y dice allí la carta de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Dice allí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué dice? La religión del tal es como, es vana, o sea, no sirve. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y deje así. No, ¿qué más dice? Y guardarse sin mancha del mundo. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale: guárdate sin mancha del mundo. Dígale así, dígale: no vaya tanto a Mundo Aventura. Y esta palabra religión, la palabra religión no aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, aparece en el Nuevo Testamento en este pasaje. Es la palabra griega treskeia, que significa los ritos, las costumbres, las cosas que las personas deben observar. Yo les decía a ustedes que la religión, la religiosidad siempre va a perseguir a la revelación. Y entonces mis padres pertenecían a la religión tradicional, no eran muy practicantes. Y de un día Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi vida. Y yo empecé a sentir la necesidad de buscar a Dios. Empecé a sentir la necesidad de encerrarme a orar, a leer la Biblia, a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y la reacción de muchos padres, ¿cuál debería ser? Gracias a Dios, Señor, gracias porque tocaste a mi hijo. Qué bendición que mi hijo. ¿No sabe qué empezaron a decir? No lea tanto la Biblia que se va a volver loco. Las mamás siempre le dicen a uno esto: una amiga del barrio empezó a leer la Biblia y se enloqueció. ¿Usted va a terminar así? Y cuando me veían que yo ayunaba, decían: ¿se va a morir de hambre? ¿Es que usted se volvió loco? Y empezaron muchas personas a perseguir mi fe. Porque escuche, los que se opusieron al ministerio de Jesús no fueron los pecadores, no fueron ni los ladrones, ni las prostitutas, ni los publicanos. ¿Sabe quiénes eran los que se oponían a Jesús? Los religiosos. Los religiosos se oponían a Jesús, al ministerio de Jesús. Porque la revelación y la religión no son amigas. Y entonces hay gente que hace más énfasis y me hace recordar aquel salmo precioso cantado por ese salmista internacional Ricardo Arjona,
Una canción viejita que decía: de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. ¿Cuántos recuerdan la canción? Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Porque veía a los niños jugando y se molestaba. Era religiosa. Era religiosa. Hay gente que hace énfasis es en la religión. Las religiones son las costumbres, los ritos. Y entonces, por ejemplo, Jesús sanaba un sábado y le decía al enfermo: toma tu lecho y vete a tu casa. Paralítico, nunca había andado. Y entonces el lecho era como una camilla. Y el hombre, por supuesto, cogía su camilla y se la llevaba para la casa. Y los religiosos se molestaban por eso. Se molestaban, no se gozaban porque Dios había sanado a un enfermo, sino se molestaban porque Jesús, un día sábado, permitía que un hombre cargara una camilla. Hay un espíritu religioso en el mundo. Hay un espíritu religioso en el mundo que no le interesa que las vidas sean tocadas, sean cambiadas, sino personas que están interesadas es en la letra menuda, en el orden. Y a veces Dios te va a hacer salir del orden. ¿Usted sabía que con Dios las fórmulas no funcionan? Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale: con Dios las fórmulas no funcionan. Porque hay un día, hay gente que dice que solo se debe orar de rodillas. Hay gente que dice: no, de rodillas no hay que orar, solo hay que orar con las manos levantadas. Hay gente que dice: no, hay que orar es sentado. Y con Dios las fórmulas no funcionan. Dios un día va a poner en tu corazón que te postres, pero otro día el mismo Dios va a poner en tu corazón que ores con tus manos levantadas. Y otro día ese mismo Dios te va a guiar a otra cosa. Con Dios las fórmulas no funcionan. Tal vez un día vas a estar ahí en tu oración y algo va a venir a tu corazón que te dice: canta esta canción. Mi corazón entona la canción. Y usted empieza a orar y a cantar esa canción. Y de pronto algo llena el lugar donde usted está. Algo llena su vida. Es la presencia de Dios. Pero tal vez usted al otro día llega y canta otra vez: mi corazón entona, y no pasa nada. Y entonces usted dice: Señor, pero yo ayer canté esta canción y hubo algo tremendo. Y entonces hay algo dentro de usted, su espíritu, que a veces se quiere volver religioso, combate contra el espíritu de Dios. Dele un codito al que está al lado, dígale que no te pase. Con Dios, mis hermanos, las fórmulas no funcionan. No funcionan. Y entonces ese espíritu religioso que a veces quiere entrar en nosotros nos aparta del verdadero propósito de Dios. ¿Sabe cuál es el verdadero propósito? Dice Santiago allí, dice: si alguien realmente se cree religioso en la vida, dice, debe entender esto, que el propósito de la religión, si se pudiera llamar de alguna forma, es que ames y cuides de tu prójimo. Que ames y cuides de tu prójimo. Hay gente cerca a usted que tiene mucha necesidad. Hay gente que está cerca a usted que tiene desesperación, que tiene miedo, que tiene angustia, que tiene ansiedad. Y Dios dice en su palabra: si realmente caminas conmigo, acompáñalo. Si usted tiene una buena relación vertical, es decir, con Dios, usted aprende a desarrollar una buena relación horizontal, es decir,
hacia las personas. Por eso les hablaba de esa canción, porque ese hombre dice, esta mujer era religiosa, hablaba de amor al prójimo, pero cuando nos veía jugando fútbol nos pinchaba los balones. Hablaba de que buscaba a Dios, pero vivía con una cara como si chupara limón todos los días. Una vez le preguntaron a un niño en un colegio, le pidieron a los niños que dibujaran a los miembros de su familia. Y el niño dibujó al papá, a la mamá, a la hermanita y a un burro. Y cuando le preguntaron por qué había pintado, bueno, está claro la mamá, está claro el papá, está claro la hermanita, pero ¿por qué está ese burro ahí? Digo, no, es que mi abuelita, esa es mi abuelita que es evangélica. ¿Cómo asociaba el niño en su mente a su abuelita? ¿Como una persona llena de Dios? ¿O cómo la asociaba? Como una persona irracional, tal vez brusca. Mis hermanos, lo que usted recibe aquí adentro de Dios, el propósito es que usted lo refleje afuera. Ese es el propósito, que usted lo refleje afuera, que usted salga y sea un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen trabajador, un excelente estudiante, un profesional sin mancha. Ese es el propósito de Dios. No que levantes tus manos y luego con esas mismas manos que levantas a Dios, las empuñas contra tu prójimo. Gracias a Dios esto no pasa aquí, eso pasa en otra iglesia, ¿sí o no? Pero quiero que continuemos con el verso 26. Escucha lo que dice el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué dice? La religión de ese tal es vana. Hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Ser espiritual es una experiencia con Dios. La Biblia dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, ellos son hijos de Dios. Los que son, porque ser espiritual hace énfasis en carácter. Diga conmigo, carácter. Y carácter, lo hemos dicho muchas veces, es lo que usted es cuando nadie lo está viendo. Eso es carácter. La Biblia no dice que los que son guiados, que los que son hijos de Dios son los que cantan canciones o se visten con faldas largas o no se maquillan. Hay gente que dice que maquillarse es un pecado, y yo digo que no maquillarse sí es un pecado. Hay gente que hace más énfasis en hacer que en ser. La Biblia dice los que son hijos de Dios, son, es decir, permiten que Dios trabaje allí en su carácter, en su temperamento. Permiten que Dios tome el control de sus deseos, de sus planes, de sus proyectos. Aún la Biblia dice que los que son espirituales pueden airarse. Diga, uy, gracias a Dios. La Biblia dice, airaos, pero no peques. Usted tiene derecho a airarse, pero no a enojarse. Dígale eso al que tiene al lado que necesita escucharlo. Dígale, tienes derecho a airarte, pero no a enojarte.
Y entonces, ¿sabe qué hace la religión? ¿Sabe qué dice la religiosidad? Cuando lo ve a usted molesto, mire, es que cristiano. Ay, ahí va el aleluya, véalo. Es que amor a Dios y bravo. No, usted tiene derecho a airarse, pero el espíritu que está dentro de usted toma el control de su temperamento. Y puede que usted esté que se muerde los codos, pero el Espíritu Santo le dice: cállate, muérdete la lengua. Porque hay gente que son como un volcán, se molestan y inmediatamente ¿qué pasa? Eso explotan, parecen de esos terroristas que se inmolan, ¿no? Llegan a un lugar y explotan, pero afectan, dañan, deterioran, destruyen a la esposa, al esposo, a los hijos, al papá, a la mamá, a los hermanos, al vecino, hasta el perro lleva el bulto ahí. Espiritualidad hace énfasis en ser. Religión hace énfasis en hacer. En hacer. Necesito una respuesta de Dios. ¿Sabe que haga un ayuno? Ayune. No, usted sabía que usted debe ayunar cuando Dios lo ponga en su corazón. No, usted quiere que Dios lo responda, mi hijo. Mire, levante todos los días a las 2 de la mañana a orar. Y ponga las rodillas ahí en unos maíz, ahí en el piso, y pídale a Dios y verá que Dios le va a responder. ¿Sabe quién está hablando ahí? El espíritu religioso. El espíritu religioso. Y es un espíritu que hace daño porque tiene algunas características. Lo primero que dice allí en la escritura, y que quiero hablarles de lo que es el espíritu religioso, es que el espíritu religioso tiene dificultad para someterse a la autoridad. Le cuesta someterse a la autoridad. Le cuesta identificarse con la autoridad. El espíritu religioso es un espíritu rebelde. Dígale al que tiene al lado, por favor, dígale: ojo con eso. Ojo con eso. Personas que no tienen identidad con el Señor, no tienen identidad con la iglesia, no tienen identidad con el pueblo de Dios. Hay gente que le dicen: oiga, usted es cristiano, lo he visto. Yo, no, yo no soy cristiano, no, es mi mujer la que me lleva las malas. No, yo amo a Dios, a mí me gustan las cosas de Dios, pero yo lo que no soy es fanático. ¿Sabe qué está confesando? Está confesando es que tiene un espíritu religioso. Ojo con eso. Número 2, el espíritu religioso tiene un orgullo que siempre le hace creer que tiene la razón. Hay gente que cree que Dios siempre le habla. Recuerdo cuando empecé mi vida pastoral, una señora se ponía uno una camisa amarilla y decía: pastor, el Señor me dijo que usted se iba a poner esa camisa amarilla. Llegaba uno en sandalias: pastor, el Señor sí me dijo que usted iba a venir en sandalias. Siempre creía que Dios le hablaba, que Dios le hablaba para todo. Y entonces le cuesta escuchar consejo. No, yo hasta que Dios no me hable. Hasta que Dios no me... El hijo tiene 32 años, todavía le da con la vara ahí, con un bate de béisbol le da. Hermanita, no le pegue a su hijo que ya está muy grandecito. No, hasta que Dios no me hable, yo no le dejo de pegar. Gente que cree que Dios siempre le está hablando. No, cuando Dios te habla para algo determinante. Señor, ¿qué camisa quieres que me ponga hoy? ¿La de cuadros o la de pepas? Dios dice: ponte la que quieras. ¿Sí o no? Hay gente que le cuesta, que siempre cree que tiene la razón.
Ahora, Mateo capítulo 6, verso 5, habla acerca de lo que era el espíritu religioso en los tiempos de Jesús. Y dice que ellos oraban el orar en pie, perdón. Y que los vieran y que dijeran, uy, mire cómo es de espiritual ese. Por eso Jesús dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora porque Dios te está viendo. Cuando haga algo para Dios, que sea usted y Él. Que nadie se entere. Jesús dijo lo siguiente: que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Estamos? Número 4, el espíritu religioso, habíamos dicho que le cuesta escuchar consejo. Dice allí Santiago: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Alguien decía que por eso Dios nos dio 2 oídos, pero una sola boca. Para que usted aprenda a escuchar consejo. Le voy a decir algo, dígale esto al que tiene a su lado que nunca lo ha escuchado, pero es la oportunidad para decírselo. Dígale así, dígale: quiero decirte que no te las sabes todas. Dígaselo otra vez, dígale: quiero decirte que no te las sabes todas. Por eso usted necesita consejo. Por eso usted necesita y necesitamos ser corregidos. Por eso Dios nos da pastores para que nos corrijan, para que nos aconsejen. Y nos corrigen y nos aconsejan con la palabra de Dios. Pero hay gente que no le gusta oír consejo. No, hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no me diga. Y por eso hay gente que se ha equivocado y ha tomado terribles decisiones. Ahora, ese espíritu religioso también tiende a darle un origen espiritual a todo. En una ocasión una señora me dijo: pastor, yo quiero que usted venga a mi casa y ore y le haga liberación a mi casa porque un demonio se entró y no quiere salir. Y ese demonio ya está en el baño, ya está en la cocina, ya está en la sala. Yo dije: ¿qué será eso? Cuando llegué a la casa, yo dije: terrible, un olor impresionante. Le dije: hermanita, ¿y usted ya empezó a buscar por todo qué es lo que pasa ahí? Me dijo: no, estoy orando para que el Señor me muestre qué es. Y entonces yo le dije: no, ¿sabe qué es lo que pasa? Algo tuvo que haber pasado. Sí, algo había pasado. Un ratón se murió debajo del mueble de la cocina. Llevaba 15 días el ratón ahí descomponiéndose y eso había llenado la casa. Pero hay gente que todo lo llama espíritu, todo lo llama demonio, todo lo llama. Una vez una persona me dijo: pastor, usted no debería regalarle osos de peluche a su hija, usted no debería regalarle nada de muñecos, nada de esas cosas porque eso es del diablo. Hay gente que, no sé, dice: pastor, no deje que su hija vea este programa, no deje que mis hijos no pueden ver esto porque esto es del diablo. Todo es del diablo. Todos son demonios, todos son espíritus. Hoy en día yo respeto mucho eso, no juzgo, pero solo hago como un paralelo. Hoy en día hay padres que se alarman, se preocupan porque sus hijos, sus hijas quieren ver Peppa Pig. No, eso es del diablo, eso es satánico. A mí me da risa. ¿Sabe por qué me da risa? Porque yo soy de esa generación de la década de los 90, donde veíamos Centella, y Centella peleaba contra Satanás, contra el hijo del diablo, contra el demonio rojo. Entonces yo digo, nosotros a veces nos vamos llenando de una religiosidad.
Nos vamos llenando de un espíritu religioso, donde le tememos a todo, todo nos asusta. Y encuentro en la escritura que dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando la iglesia cristiana empezó más o menos en ese movimiento de despertar del espíritu, en la década de los 60, empezaron a llegar las guitarras eléctricas, empezaron a llegar las baterías, empezaron a llegar los pianos electrónicos. Inmediatamente el espíritu religioso empezó a alzarse y a decir que eso era del diablo. La batería es del diablo, la guitarra eléctrica es del diablo. Religiosos. Hay gente que bajo ese espíritu religioso dice, lo ven a uno comiéndose un chicharrón, dice: pastor, comer cerdo es pecado. Hay gente que no come morcilla, hay gente que no tiene paz en su corazón para ponerse un pantalón, porque hay un espíritu religioso ahí que les afecta. ¿Y sabe qué dice la escritura? Le voy a decir algo sobre la comida. La Biblia dice así: dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, no consiste en comida o en bebida, sino en poder de Dios. No consiste en lo que usted coma. No quiere decir que si usted anda en falda, usted está en el reino de Dios, y si anda en jean, anda fuera del reino de Dios. Eso es un espíritu religioso. Jesús dijo: el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con eso. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero ese espíritu de religión también es un espíritu de crítica. El espíritu criticón. Usted recuerda en la Biblia que en una ocasión estaba Jesús sentado y llegó una mujer quebrantada, llorando, y dice que con sus lágrimas mojaba sus pies y sus cabellos los secaba. Inmediatamente los religiosos que estaban allí dijeron: oh, gloria a Dios, qué bendición esa mujer quebrantada. ¿Qué dijeron? Dijeron: Jesús está mal con Dios. Dijeron: si ese realmente fuera un profeta, si ese realmente fuera el Hijo de Dios, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Hay un espíritu que quiere a veces criticar lo que otros hacen, de juzgar. Y entonces Lucas dice que en una ocasión subió un fariseo y un publicano a orar. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como todos esos pecadores que están aquí. Yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí amo a Dios. Yo soy mejor que ellos, Señor. Gracias. Y aquel hombre, ahí a solas con Dios, dice que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro, sino que decía: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Usted debe preocuparse por su relación con Dios. No juzgue. Yo quiero decirle a las mamás lo siguiente: usted no critique a su hijo por la música que escuche, no lo critique, no lo juzgue, porque así no lo va a traer a Dios. Al contrario, así que va a hacer, lo va a alejar de Dios. No lo critique. Escuchando
Barney es un dino. No, no escuches eso, hija, porque Barney tiene un pacto con el diablo. Hay mamás que creen que asustándolo a uno, mire, usted sí sabía que ese cantante que está escuchando mató a la mamá, a la abuelita, a la tía, al primo, y esa música ese espíritu se le va a entrar. No, ore por sus hijos, ore por ellos. Dígale: Señor, gracias, porque mis hijos son tuyos y tú los vas a tocar, algún día tú los vas a tocar. No los juzgue. No los juzgue, nunca juzgue. Yo tengo por regla lo siguiente: nunca salve ni nunca condene a nadie. Cuando usted vaya delante de Dios se va a encontrar con 3 sorpresas. La primera sorpresa que usted se va a encontrar es con personas de la Biblia. Con David, con Moisés, con Abraham. Usted los va a encontrar allá. Y usted va a tener esa oportunidad de hablar con ellos. Son sus hermanos. De ser enseñado, de aprender. David, ¿usted cómo ve que enfrentó al gigante? Y le va a decir: no, hermano, mire, yo lo que hice fue. Porque hay una familiaridad en el reino de Dios. Segunda gran sorpresa que usted se va a encontrar. Escuche. Personas que creyó que no estarían allá, algunos usted los va a encontrar. Personas que en este mundo fallecieron bajo el nombre de pecadores, de malandros, de malvados. Cuando usted lo encuentra allá, le dice: oye, hermano, ¿y usted qué hace acá? No, es que en el último momento de mi vida yo me arrepentí. En el último momento de mi vida yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. ¿Se acuerdan el ladrón? Todo el mundo lo tenía por ladrón, por digno de muerte. Pero él le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Le dije: no, ¿sabes qué? Si te vi no me acuerdo. ¿Qué le dijo? No, quiero decirte una cosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Y la tercera gran sorpresa que algunos se van a llevar, o que nos llevaremos, es que personas que creíamos que tenían el cielo ganado, de pronto no los vamos a ver allá. Señor, ¿y qué pasó con este? No, ese le gustaba orar, era para que lo vieran. Ese le gustaba ayunar, era para que lo vieran. Ese tenía ese espíritu de crítica y criticaba todo. Criticaba la alabanza, criticaba la prédica, criticaba la oración, criticaba todo. Ese no iba a buscar mi rostro, ese iba a juzgar a los demás. Por eso, mis hermanos, toda la Biblia se trata de 2 cosas. Dice el Señor en la palabra: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo esto, mis hermanos, se resume en que somos llamados a agradar a Dios. Que su vida delante de Dios sea agradable. Y lo segundo, Jesús dijo que el segundo mandamiento era similar. Dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman acá? Ame a su prójimo. Por eso no hay cosa más agradable delante de Dios cuando hay esposos que se aman, que viven en avivamiento ahí, esos 2 románticos,
que se dicen te amo, que refuerzan emocionalmente a sus hijos, que son buenos hijos, llamando ahí a sus papás, a sus viejos, al viejo Méndez y al pibe, ¿se acuerda? Preocúpese por sus padres, preocúpese por sus hijos, preocúpese por tener una familia llena de la gloria de Dios. Y no hay cosa más agradable que entrar a una casa donde hay amor. Usted entra a esa casa y ¿qué se siente? Se siente paz. Usted no quiere ir de ahí. Usted quiere que le den almuerzo, comida, de todo. Usted vive feliz en esa casa. Pero no hay cosa más triste, más dolorosa que casas donde hay división, contiendas, pleitos. Por eso, mis hermanos, el propósito de este mes es que nosotros podamos entender este mensaje de Jesús. No es lo que usted haga solamente en este lugar. No es solamente que usted cante y levante sus manos. Es que lo que usted recibe aquí de Dios lo transmita. Lo transmita. Recuerde que usted es un sembrador. Y usted está sembrando por donde va. Ahí usted está sembrando. Por donde va usted está sembrando. Termino con esto. En una ocasión en Estados Unidos, una ciudad pequeña, la única iglesia cristiana que había cambiado de pastor. Entonces el pastor un día se subió al bus, pagó con un billete y el conductor, el chofer, le devolvió 10 veces lo que él había pagado. Este hombre recibió el dinero, se dio cuenta y se sentó. Y se quedó pensando como una lucha. Algo le decía, uy, qué bendición. Qué bendición esas devueltas mal dadas. Y algo le decía, regresa. Y este hombre, convencido por el Espíritu Santo, se levantó, se fue donde el conductor y le dijo, mira, te entrego, me diste mal el cambio, me diste 10 veces lo que debías devolverme. Mira, aquí está. Quiero decirte que soy el nuevo pastor de la iglesia, te invito. Las puertas de la iglesia están abiertas. Y el conductor se quedó mirándolo y le dijo, yo sabía que eras el nuevo pastor, pero quería poner a prueba tu fe, tu integridad. Le digo, pastor, el domingo voy a estar en la iglesia. Hay gente que está viendo su testimonio. Que su testimonio sea un testimonio de amor. Que su ejemplo sea un ejemplo de amor. Y ese testimonio de amor va a ser más poderoso que sus palabras. Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.